en la zona cero. La Semana Santa, posiblemente las fechas más importantes para la religión cristiana. Vamos a atender los diferentes misterios porque yo creo que todos siempre nos hemos hecho alguna pregunta en torno a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Seguro que hay alguna duda que podemos desvelar esta noche. Y qué mejor que contar con nuestros estupendos asesores. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? De Pues pasión, aquí, ¿no? vestido de nazareno. Vestido de nazareno. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras tú? Pues muy bien. Muy bien. ¿Qué tal, Bruno Cardañosa? Hola, muy buenas noches, estupendamente. Porque es tan difícil, fíjate, el fenómeno tan conocido de la Semana Santa, ¿no? Las cosas que ocurrieron en esa semana, esos días, desde que llega Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos hasta que muere, hasta que le crucifican y luego la resurrección. Pero tantos misterios hay todavía. O sea, la historia que yo, como decía la película, la historia más grande jamás contada, ¿no? Pero No, la más enigmática. Indiscutiblemente. Además, es un personaje con una fuerza monumental. Hoy no sabemos ni podemos demostrar de una forma tajante, aunque todos los indicios apuntan a que sí, e históricamente un historiador serio no se atreve a dudar de la existencia de Jesús, pero la misma existencia de Jesús podría incluso ponerse en duda. Sin embargo, eso no ha sido óbice para que haya sido el personaje más influyente en la historia de Occidente y, por lo tanto, en la historia del devenir del mundo actual, que su rostro, pese a que no lo conocemos, pero tenemos un icono suyo, que es la Sábana Santa de Turín. No sabemos todavía si es auténtico y, sin embargo, es el rostro más conocido del planeta. Y todo lo que tiene que ver con Jesús, con el Nuevo Testamento, con la Sábana Santa, sigue moviendo millones de personas. Solo hace falta ver las listas de libros más vendidos de los últimos 20, 30 años. Ahí encontramos, por lo menos, solo en España, media docena de clásicos referidos a Jesús de Nazaret que han vendido por encima de los 100 o 200.000 ejemplares. Mínimo media docena de clásicos. Y así podríamos seguir durante muchísimo tiempo. Es un personaje con una fuerza arrolladora, fascinante, sobre el que sabemos aún poco y, sin embargo, nos encandila como si supiéramos muchísimo. Yo creo que lo que propone Bruno, estamos todos de acuerdo, ¿no, Carlos? Jesús, absolutamente, una de las figuras más influyentes, ¿no? La más influyente, sin discusión, de la historia de la humanidad, y lo es por una sencilla razón. Al serlo, como ha dicho Bruno, la figura más importante de Occidente, lo es también, por ende, de toda la Tierra. Es curioso que Bruno se ha fijado en lo que para mí es el detalle más importante de lo que significa la figura de Jesús como figura, como icono, como imagen. El hecho de que la imagen de una persona que no conocemos, porque no había fotografía, que no hay ninguna representación verídica de él, dado que ningún contemporáneo dejó un retrato y si lo dejó no ha llegado hasta nosotros, sea la más conocida del mundo, significa que el icono emblemático de la imagen de la persona con barba y cabellos largos, como habitualmente se representa, que es, se supone, también la imagen impregnada en la Sábana Santa, ha influido de tal manera en la imaginación de los seres humanos que está muy por encima de cualquier otro personaje histórico, de cualquier religión o de cualquier civilización que haya habido en el planeta. Solo eso demuestra que, como dice Bruno, aun en el hecho de haber existido, imaginemos una situación extrema, su influencia es radical sobre los comportamientos de los hombres, y lo es ahora mismo todavía, dado que hay decenas y decenas de millones de seres humanos que siguen la religión que nació a partir de su existencia en la Tierra. Jesús. Hombre, yo creo que sí sería bueno partir de una premisa que ya se ha expuesto aquí, y estamos hablando de un personaje histórico. Esto que parece algo de perogrullo, sabes que mucha gente lo ha cuestionado, ha pensado que Jesús era un mito, que no tuvo ninguna realidad histórica y por lo tanto todo el cristianismo pues no deja de ser fuegos artificiales que se habían creado pues discípulos, ¿no? Eso sí, de carne y hueso. Bueno, yo creo que no, yo creo que soy un poco partícipe del sentir de todos los que estamos aquí, estamos hablando y vamos a hablar durante estas 2 horas de un personaje histórico que dejó su huella no solo en los evangelios, sino en muchísimos otros coetáneos que de una forma directa o indirecta pues fueron recogiendo pues ese devenir de este personaje tan extraordinario, ¿no?, que fundó el cristianismo. Por lo tanto, si eso ya lo tenemos muy claro, bastantes cosas de las que vamos aquí a hablar van a tener su cierta lógica, porque de nada serviría decir cuándo nació Jesucristo, cuándo murió, en este caso, porque estamos hablando de Semana Santa, si estuviéramos hablando de un personaje que no hay documentos fehacientes de su existencia. Sí existió, eso hay que dejarlo muy claro, y para nosotros, y por lo menos para mí, es una de esas figuras emblemáticas, especial y carismáticas desde todos los puntos de vista, con independencia de que fuera uno de los fundadores de religiones. Es de esas personas especiales, esos seres de luz que de vez en cuando aparecen sobre la faz de la tierra,
y cuyo mensaje, desde luego, se interprete como se interprete, hay que tenerlo siempre en consideración. Preparando este programa, repasaba yo alguna encuesta realizada entre el mundo universitario y, curiosamente, los dos personajes más valorados por los universitarios eran Che Guevara y Jesús de Nazaret. Pero fíjate Curiosa que la imagen, ¿no? claro, que la imagen del Che Guevara, la imagen icónica, es muy parecida, una ¿no? copia cultural. Eso es lo que Bernard Matthews llamaba los arquetipos culturales, donde las imágenes de los seres o de las personas se asemejan siempre a determinados patrones que tardan miles de años en configurarse. Mahoma carece de imagen, por ejemplo, porque en la religión musulmana, como sabéis, el criterio sobre las imágenes de los seres vivos es diferente. Pero al tenerla Jesucristo, igual que la tiene Buda, por las estatuas y el simbolismo que crea, es curioso que la segunda persona más reconocida o más valorada, que no deja de ser divertido, dentro del occidente europeo, de un país europeo occidental como es España, sea una imagen icónica de Jesucristo. Así es, así es. Pues yo creo que el asunto promete y vamos a estar hablando, exponiendo, debatiendo, analizando la figura de Jesús de Nazaret y todos los misterios que le rodearon. Porque aun siendo una de las figuras más estudiadas por todos, exégetas tendrá Jesús, madre mía. Madre mía. Muchísimos, pues, miles y miles de libros. Misterios hay. Por ejemplo, Jesús, Callejo, si te parece, podemos empezar precisamente por establecer pues una fecha para hablar de la muerte de Jesús. Nunca nos hemos puesto de acuerdo en la fecha de nacimiento, la fecha de la muerte. Tampoco. Bueno, el nacimiento ha creado muchísimo más polémica, ¿no? Porque se sabe, y eso ya lo hemos comentado alguna vez aquí, que se estableció porque de esta forma se sustituían cultos a dos viejos dioses solares, ¿no? Que era Mitra y al dios Invictus. Entonces, bueno, pues sí interesaba que fuera el 25 de diciembre para el nacimiento de Jesucristo, entre otras cosas, porque nadie sabía ciencia cierta cuándo nació. Y bueno, pues por intereses económicos, sociológicos y religiosos interesaba que fuera el 25. Sin embargo, en la muerte de Jesús sí hay otros criterios distintos que se han barajado. Entre otras cosas porque cuando hablamos de la Semana Santa no son unas fiestas fijas, porque no se rigen por un calendario solar. Estamos hablando ya de un calendario lunar y de ahí que sean tan variables de un año a otro, y por eso el domingo de Resurrección esta vez pues que hay unas fechas que son totalmente distintas a las de otros años. De hecho, si no recuerdo mal, me parece que desde el año 46 no caía un domingo de Resurrección un 23 de abril. O sea que eso nos da idea de esta bueno, pues volatilidad de las fiestas. Se debe a eso, a un simple calendario lunar que nos estamos rigiendo curiosamente también por ese calendario lunar con el que se regían los antiguos judíos, ¿no? Bueno, pues dicho esto, sí que se han barajado pues de distintas hipótesis, pero con más o menos fundamento científico, ¿no? Ya no religioso como a la hora de establecer la fecha de nacimiento de Jesús. Y en este sentido se han expuesto como dos teorías, desde mi punto de vista, pues bastante creíbles, para decidir cuándo murió exactamente Jesucristo. Cuando digo cuándo, exactamente estoy hablando de día, de hora, de año. Empecemos un poco por desde mi punto de vista, la más creíble, y es la que expusieron en el año 1984 dos científicos de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, llamados Colin Humphreys y William Waddington. Estos dos afirmaron que Jesús murió muy probablemente el 3 de abril del año 33, un viernes, por supuesto. ¿En qué se basaba esta gente? Pues bueno, pues en distintos indicios, ¿no? Parten de la base de que Jesús murió el día antes de que diera comienzo la fiesta anual de la Pascua, que como todos los oyentes saben, está conmemorando el éxodo de los judíos de Egipto. Esta fiesta, de 8 días de duración, se celebra siempre con la luna llena de primavera, durante el mes judío de Nisan, que en nuestro calendario moderno corresponde al mes de marzo o abril. Ya digo que varía un poco por esos ciclos lunares. Ocurrió un fenómeno natural, casi al anochecer, que no hay que olvidar porque sirve para datar cronológicamente la fecha. ¿Cuál fue? Que una luna de un color rojo sangre salió por encima de Jerusalén, bañando el Gólgota con una luz crepuscular. Esto se menciona no solo en los evangelios, sino en un informe que pasó Poncio Pilato al emperador Tiberio. Por lo tanto, los dos científicos se basan en este dato y lo interpretan como que ocurrió un eclipse parcial de luna aquel día. En el informe, que he comentado, que envía Poncio Pilato al emperador Tiberio, le dice textualmente: el sol se oscureció, salieron estrellas en el cielo y por todas partes la gente encendió las lámparas. Está haciendo referencia pues a un fenómeno que ocurrió al mediodía, en el cual el sol desapareció tras las nubes de polvo gris en una furiosa tormenta de arena que se levantó de pronto, de repente. Esos son como los dos fenómenos atmosféricos más sorprendentes. Conclusión a la que llegan estos dos científicos de la Universidad de Oxford:
Pues que entre el año 26 y el año 36, años del gobierno del procurador Poncio Pilato, solo hubo un eclipse parcial de luna al comienzo de la noche y que fuera visible desde Jerusalén. Bueno, pues esa fecha es el 3 de abril del año 33 a las 18,20 horas. Bueno, parece, Bruno, Carlos, inapelable. Pues no lo es. Ah. No lo es, curiosamente, porque cabe también la posibilidad de que en vez del día 3 fuera el día 7. Esa es la otra teoría. Que es la otra teoría. Con lo Pero cual, no si, parece... si es el 7, hablamos entonces del año 30. Del año 30, Claro, no del año Es 70. la otra Exactamente, hipótesis, es la otra. que incluso los científicos de Oxford barajaron en su reportaje, en su trabajo en Nature. Ellos fueron, digamos, descartando fechas posibles dentro de esa horquilla que marcaba indiscutiblemente el reinado o el gobierno de Poncio Pilato, y a partir de ahí los 14 de Nisan, que son la fecha en la que se supone, según el calendario judío, que falleció Jesús, se fueron marcando y se fueron posteriormente descartando fechas hasta que se quedaron con esas dos, y luego llegó la posibilidad de que, bueno, curiosa o casualmente, había un eclipse de luna en esa fecha en la que Jesús proponía, pero en la que Carlos, como bien dice, existen todavía investigadores que... Claro. Entonces lo que queda claro es que no tenía 33 años. No, eso en cualquier caso es seguro que no. Yo eso voy a explicar ahora el porqué. Es seguro que no tenía 33 años, ni en la del año 33 ni en la del 30, porque no nació en el intervalo entre el año -1 y el 1, sino que nació en el año probablemente -4 a -6 antes de Jesucristo. Esta cuestión tan absolutamente... 34, 39 años exacto. aproximadamente. De hecho, las opiniones más actualizadas hablan de que tenía unos 37. Unos 37. Es decir, la razón es muy sencilla. Es decir, aunque no existen registros romanos sobre la crucifixión de Jesús, porque para ellos, y luego lo hablaremos cuando hablemos del juicio, era un personaje insignificante absolutamente, poco más o menos que un agitador callejero, lo que sí que es verdad es que conocemos todos los datos del reinado de Herodes, que era el rey de Judea cuando Jesucristo nació. Sabemos que Herodes el Grande, el que hizo la persecución supuesta a los santos inocentes, murió entre el año -6 y -4 antes de Cristo. Entonces, si nació 4 o 6 años antes de la propia era cristiana, es que no podía tener ya 33 años, pasase lo que pasase. El error, que lo hemos comentado alguna vez, se debió a un monje bizantino, siglo VI, muy bajito, se llamaba Dionisio el Exiguo, que calculó la fecha del nacimiento de Jesucristo y se equivocó. La verdad es que cuando ya se planteó la posibilidad de revisarlo, que en contra de lo que podría pensar ahora muchos oyentes, no es nuevo, es decir, no se habría hecho ahora, se pensó ya en la Alta Edad Media incluso, el recuperar cuál era la fecha real del nacimiento de Jesucristo, lo cual no era tan complicado porque la mayoría de los países de los que hoy forman Europa Occidental tenían sus propios calendarios. Y la Iglesia Ortodoxa mantenía otro, y es que mantenía que en vez de un 25 de diciembre habría nacido un 6 de enero, como la Iglesia de Armenia. Como no era entonces tan problemático ajustar una fecha, puesto que cada uno tenía fechas diferentes, España, por ejemplo, el Reino de Castilla se regía con era hispánica, que no coincidía con la era romana, pero tampoco Inglaterra, por ejemplo, tenía una era que coincidía con la romana. ¿Cuál fue el problema de no hacerlo? A ver quién coge y cambia toda la historia anterior, sabiendo que tiene que sumarle 4 o 5 años a una fecha, cuando encima no sabían tampoco si eran 4, 5 o 6 lo que había que sumar. Entonces, consecuencia, se quedaron ahí en el año 753 de la fundación de Roma, nacimiento, muerte, o bien en el 783 de la fundación de Roma, año 33, o en el 780. Entonces tendríamos a un Jesucristo crucificado, Bruno, entre el arco ese que va de los 37 a los 39 años, más o menos. Bueno, dependiendo un poco la fecha. Si tomamos la primera de ellas, la que proponía Jesús del año 30, pues tendríamos a un Jesús entre los 34, 36, 37 años a lo máximo, a lo que habría que añadir 3, en el caso, una horquilla de 3 por cada lado, en el caso de que falleciera o fuera crucificado. Luego esa será, supongo, otra discusión, de que hubiera sido crucificado en el año 30. Por lo tanto, para hablar a grandes rasgos, hablaríamos de Jesús de Nazaret como una persona que debió de fallecer entre los 34 y los 39 o 40 años. No es una edad de una persona joven, como sería en la actualidad. Si hablamos en aquellos tiempos de una persona madura en plenitud de condiciones, y por lo tanto no sería la fecha y la edad idílica de los 33 años, que tiene una simbología numérica y demás, que posteriormente se utilizó y que se sigue utilizando y que es la que siguen enseñando en las escuelas como la edad de Jesús, los 33 años. Pero indiscutiblemente fueron unos cuantos más, y eso no hay ya nadie que lo pueda remover, ni siquiera la Iglesia es capaz ya de negarlo con el más mínimo sostenimiento.
cierto, ¿no? Por mucho que sea capaz de negar ciertas cosas que también son muy evidentes en la historia de la religión. Digo que era muy importante porque hay que tener en cuenta que en la época romana el vivir 10 años más significaba una experiencia inmensa en la vida y un patrón de imagen, de sabiduría a las personas que sobrepasaban los 35 años o los 40, para qué hablar, que hacía que se les viese de una manera distinta. Hace poco me acuerdo que leí un estudio que me llamó mucho la atención, que se ha publicado este año, sobre el problema de la juventud en la Edad Media. La Edad Media era un mundo regido por jóvenes, reyes de 16 años, guerreros de 18, mariscales de 21, con todo lo que eso significa incluso de impulso, agresividad y forma de ver las cosas. Si Jesucristo, en vez de, como ha dicho Bruno, no muere a la edad idílica de 33, lo marcó muy bien, sino que muere con 40, la experiencia que tiene es mucho mayor. Y la capacidad de influir en la gente también es mucho mayor, porque no se veía igual a una persona de 20 y tantos años que a una persona de 40. Claro, entonces el tiempo de la predicación, el tiempo que estuvo, 3 años, Jesús, sí, también se puede cuestionar entonces. Efectivamente, pero a mí me gustaría hacer una pequeña matización, un último apunte respecto a la posible fecha de nacimiento, ¿no? Y es que tenemos esas dos fechas, y en lo que se apoyan los defensores de que se trata del año 33, de 3 de abril del 33, para la muerte de Jesús, está fundamentalmente sostenida sobre la base de ese eclipse de luna que hubo. Quienes ponen en duda de que fuera un eclipse también, o quienes quieren sostener con un argumento más de peso esta hipótesis, hablan precisamente de que ese ministerio público debió durar un mínimo de 3 años más, incluso de lo que se llegó a decir en su momento, y por lo tanto cifran en el año 28 aproximadamente, mínimo el 28 aproximadamente, el año en el que comienza ese ministerio público, que lo extienden durante 5 años. Sin embargo, yo pongo sobre la mesa dos dudas. Primero, cada vez son más los estudiosos que hablan de que el ministerio público de Jesús fue muy reducido, posiblemente un año o poco más de un año. Es una aparición fulgurante. Efectivamente, una aparición fulgurante y como tal una muerte fulgurante, ¿no? Como ocurría casi todo en aquella época. Es muy difícil pensar en alguien que estuviera durante 5 años incendiando las masas con ideas nacionalistas, que eso es lo que parte del mensaje de Jesús, era un mensaje muy nacionalista. Es muy dudoso pensar que durante 5 años pudiera haber estado haciéndolo. Y lo que yo también pongo seriamente en duda es que de verdad lo que se relate en los libros teóricamente sagrados en el Nuevo Testamento sobre la luna sea realmente un eclipse de luna, porque toda la vida de Jesús, todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento está impregnado de este tipo de relatos extraños, no sé si simbólicos o reales, pero que no tienen una explicación astronómica. Habría que buscar por otro lado. Jesús. Dos cosillas, dos cuestiones, ¿no? Que un poco me ha venido a la cabeza a medida que os estaba escuchando. Sí. Y es que si realmente estamos considerando que Dionisio el Exiguo se equivocó en la datación de la fecha de nacimiento de Jesucristo, ahora a nadie se le escapa que estaríamos celebrando la Semana Santa del año 2004 o 2006, no del 2000. Por lo tanto, es una precisión interesante, porque esa sería realmente la Semana Santa cronológica que nos correspondería. Por no hablar ya de los milenaristas, que se cargaría, por supuesto, totalmente toda esa sensación de que el Armagedón tendría que ocurrir en el 2000. Bueno, pues ahora estaríamos en el 2000. Y los amigos del calendario maya, ¿no? Claro, por ejemplo. Eso es el 2012, aunque es el 2012 o el 13, según los cálculos que se hacen. La otra teoría que decíamos de la posible muerte o crucifixión de Jesús sería la del viernes 7 de abril del año 30. Esta la han mantenido otros científicos, se han basado en otro tipo de indicios. Yo recojo, por ejemplo, el testimonio de un jesuita japonés llamado Yoshimasa Tsuchiya, que él se basa en unos cálculos de un calendario perpetuo que él mismo ha inventado, y piensa que la fecha exacta sería esa, la del 7 de abril del año 30. Como curiosidad, decir que esa misma fecha, la del 7 de abril del año 30, es la que da Juan José Benítez en El caballo de Troya. Según él, Jesucristo, justo ese día, muere de parada cardíaca a las 14 horas, 57 minutos y 30 segundos. Una cuestión que quería... Bueno, el 7 de abril del 30 sí. Nos acercaría a un Jesucristo, sí, de casi 34 años, efectivamente. 34 años. Y quería comentar una cosa sobre eso. Entre 34, 36 más probablemente, porque podemos abrir en 2 años la diferencia entre el nacimiento de Jesús y la muerte de Herodes, si la situamos en el 4. ¿Sabéis, ¿no? que Pero bueno, hablamos no de una persona de 36 años en la actualidad. Quiero que ese concepto debe quedar muy claro. No son mismos 36 años de ahora que 36 años de entonces. Claro, la infancia
infancia actual es mucho más larga que la infancia y la edad de Jesucristo. Y además hay un dato que ha citado Bruno que a mí me parece muy interesante, que es el manifiesto público, el tiempo que duró la predicación de Jesucristo, como él mismo ha dicho, agitando en cierto modo las masas. Yo también soy muy crítico o dudo mucho que pudiera durar mucho tiempo, y me baso en un hecho esencial en la historia de Judea. Y es que las dos rebeliones que siguen a la muerte de Jesucristo, brutales ambas, la de Simón Bar Giora el año 70 y la de Simón Bar Kojeva, el hijo de la estrella, que es el último gran Mesías de los judíos, el año 137, las dos se manifiestan después de un periodo muy corto de agitación que lleva de golpe a una oleada de brutalidad y violencia prácticamente tan sorprendente que a los romanos no les da tiempo apenas a reaccionar. Los romanos, que en la época, y luego lo hablemos cuando toquemos el tema del juicio, no ejercían un protectorado sobre Judea como el que ejercieron 100 años después, tenían un enorme miedo a los judíos levantiscos. Para ellos era una gente poco de fiar. Que eran los celotes. Claro, permanentemente agitadora, que no les veía con buenos ojos. A ellos Judea les interesaba exclusivamente porque era el punto del camino de las caravanas con Arabia y porque era una frontera muy importante frente al Imperio Parto. El resto les daba igual, absolutamente. Y ellos se centraban en 4 puntos que les interesaba proteger de la costa y del interior. Con lo cual, si Jesucristo hubiera hecho esa labor de agitación durante demasiado tiempo, probablemente hubieran temido que se les escapara de las manos. Y en el caso de Simón Bar Giora y de Bar Kojeva, se les escapó. Y se les escapó porque la violencia que acumularon en su odio contra los romanos, los judíos, no pudo ser cortada a tiempo. Si no pudo ser cortada a tiempo en el año 70 y el 137, imaginemos en el año 30, cuando prácticamente no había presencia militar romana. No hay que olvidar una cuestión fundamental, ¿no? El personaje de Jesús, entre otras muchísimas cosas, irradia libertad, ¿no? Exacto. Y viene a aparecer en su ministerio público, hablamos, en un momento en el cual, y no hay que rasgarse, nunca mejor dicho, ¿no? En esta ocasión, las vestiduras, ¿no? Pero llega un momento en el cual Palestina, su país, está ocupada por las armas y por la fuerza y con la represión, cuando es necesario, por el Imperio Romano. Y no hay que olvidar que Jesús llega en un momento en el cual se está ocurriendo esa injusta situación para su pueblo. Y si quizá no fue celote, porque hay muy pocas evidencias de que eso lo que puedan sostener la posibilidad de que Jesús fuera un activista nacionalista, ¿no? Pero sí se rodeó de algunas personas y de algunos de sus discípulos que iban armados, ya están los relatos que lo dicen, que bien podían sintonizar mucho con los celotes, con los nacionalistas, con los activistas de por entonces, y por lo tanto no era una persona ajena a ese círculo, era una persona más bien simpatizante, aunque no fraternalmente, digamos, de ese círculo, y por lo tanto las autoridades seguían bien los pasos de todos y cada uno de estos personajes, tanto del núcleo como del entorno, ¿no? El asunto es curiosísimo porque si Jesús hubiese empuñado las armas en ese momento, si se hubiese dejado llevar por la hora, no estaríamos hablando de él ahora mismo, ¿no? No, estaríamos hablando de un Simón Bar Giora. Claro. Hombre, fíjate que... Hablamos de un personaje fundamentalmente inteligente, además. Cuando se habla de Jesús, siempre se intenta quitar toda la carga belicosa y militarista que tuvo Jesús, y la tuvo, evidentemente. Es verdad que después se dio preferencia, gracias a San Pablo, a su aspecto espiritual, pero no olvidemos que toda la gente pensaba que Jesús iba a liberar a los judíos del yugo romano. No lo olvidemos. Sobre la lengua de Jesucristo se ha hablado mucho, nunca mejor dicho. Entre otras cosas porque se presume o se cree que él al menos hablaba griego bastante bien. El griego era el lenguaje, iba a decir, comercial de toda la zona del Medio Oriente desde tiempos de Alejandro Magno. De hecho, en casi todas las ciudades importantes, no solo de Palestina, sino también de Líbano, de Egipto o de Siria, había hablantes de griego, había una importante clase comercial griega. Sigue existiendo todavía hoy en Palestina una pequeña minoría de origen griego que ha permanecido durante toda la Edad Media y durante el periodo de dominio turco, que es cristiana ortodoxa, obviamente. Y en su tiempo el hablar griego era esencial porque era la lengua franca, por decirlo de alguna forma, de lo que luego fue el Imperio Bizantino, es decir, de toda la mitad oriental del Imperio Romano. El latín era algo reservado, en aquel entonces ni siquiera en el occidente europeo apenas se hablaba, y era un idioma exclusivamente de los conquistadores, era el idioma de los militares romanos. Ni siquiera era frecuente que lo hablara la gente para interrelacionarse con ellos. Dado que los romanos practicaban, no era un pueblo racista, pero ni lo eran doctrinalmente ni en espíritu, pero sí practicaban en aquella época una especie de apartheid con los pobladores en general de todo Medio Oriente, pero porque los percibían como una amenaza.
Como una amenaza. Pues este aspecto puede resultar fundamental para lo que vamos a contar ahora, y es nada más y nada menos que el juicio a Jesús. Porque hubo traductores, Poncio Pilato entendía bien lo que se estaba contando. Poncio Pilato hablaba muy bien griego. Hablaba muy bien griego. Sí, hablaba muy bien griego y no se sabe si hablaba hebreo o no. En cualquier caso, todos los magister militum romanos en adelante, es decir, y los jefes de unidad y de provincia en las provincias griegas, es decir, las provincias griegas eran todas provincias de habla griega o del antiguo imperio macedonio, hablaban en general griego muy bien. La verdad es que para los romanos de clase alta el hablar griego era algo esencial. Se supone ellos tenían una profunda admiración por Grecia como fuente de cultura, no como Estado ni como organización, que ellos se veían a sí mismos muy superiores. Pero efectivamente en el juicio, y ahora también Jesús el otro día lo comentó en el programa, y ahora supongo que debatiremos un poco, a mí me parece que es muy muy importante la visión que de Jesucristo tienen los romanos. Es decir, Poncio Pilatos, como representante del Senado, del pueblo de Roma en Judea, lo que tenía como objetivo fundamental eran las 3 líneas de actuación romanas en aquellos tiempos. 1, prevenir el orden público. 2, garantizar la frontera frente al Imperio Parto. Y 3, dejar las vías comerciales al Mar Rojo abiertas. Eso era lo importante, todo lo demás era secundario. Y los romanos no eran gente muy imaginativa. Y cuando aplicaban una cosa, la aplicaban a rajatabla. Poncio Pilato se enfrenta a un asunto de orden público. Un asunto de orden público que, aunque por la Iglesia Católica ha sido enormemente denostado, para él consistía fundamentalmente en evitar, ante todo, lo que luego curiosamente ocurrió 40 años después. Es decir, el juicio a un supuesto agitador, para algunos el Mesías, acabara en una especie de rebelión masiva del pueblo judío. En ese momento Poncio Pilato lleva en Palestina entre 4 y 7 años más o menos. Sí, eso es lo que se calcula, sí, se cree por el tiempo que llevaba aproximadamente, que estaba un poco más de un lustro, unos 6 años. Unos 6 años, es decir, que ya tiene un conocimiento exhaustivo de la zona. La conocía, parece ser bien, aparte de todo, en los asentamientos, las tropas romanas que había en Palestina eran originarias, no de allí, todavía el Imperio Romano estaba en sus inicios, no eran aún básicamente gente de la zona, sino que eran principalmente itálicos, es decir, eran gente italiana. Y por lo tanto había una gran movilidad en esos los profesionales, las legiones se movían con cierta rapidez de los lugares, se evitaba bajo cualquier concepto que se establecieran en aquel momento relaciones con la población en lugares donde no había interés colonizador. Este es otro factor importante. Los romanos en Judea, a diferencia en España o en la Galia, no tenían ningún interés en quedarse. Esto es un dato muy importante. La cuestión era mantener las 3 cosas que he dicho. Eso quiere decir que desde el punto de vista, y ahora entramos ya en lo que es el derecho, desde el punto de vista jurisdiccional romano, y no hay que olvidar que nuestro derecho es básicamente romano, es nuestro todavía hoy, él lo que entendió es que la jurisdicción no le correspondía más que en el entorno del orden público. Él pensaba que el asunto del juicio a Jesucristo era un asunto interno de los judíos. Que debía ser resuelto por los judíos. Exacto. Otra cosa es que es cierto, el famoso lavarse las manos, que él hace una supervisión en la sombra del juicio que da un cierto aire colonial a la situación. Es como el sabí blanco en la India, que deja que el marajá de turno desuella a 4 hindúes rebeldes que se han resistido aquella tarde. Es decir, esa visión de lejanía, es decir, yo estoy aquí para controlar el orden del imperio, pero esto es un asunto de orden público interno, como dirían a ciertas personas, que le hace no implicarse hasta el extremo de provocar una rebelión. Hay para mí un hecho que recoge el Nuevo Testamento, que es muy significativo, que es el incidente con Barrabás. ¿A quién preferís, a Cristo o a Barrabás? Ese detalle, para valorar el significado popular de empuje de la gente, es muy bien utilizado por los romanos. Como ahora comentaremos, supongo cuando entren Bruno y Jesús, lo que se pone en cuestión por parte de algunos autores actualmente es si Jesucristo tuvo o no tuvo, desde el punto de vista solo jurídico, un juicio justo. ¿Cómo se enfrentó? ¿Con qué garantías se enfrentó? Exacto. A ese juicio? ¿Cuáles eran las garantías que tenía de verdad? Claro, es que hay que ver la posición de Pilato ante esta circunstancia, ¿no? Primero era ver cómo durante la Pascua se exaltaban los ánimos de una forma exacerbada, ¿no? Y unos ánimos a veces muy sangrientos, y esto hay consideración, hay que tenerla muy en cuenta, partiendo además de que existía esa tradición de la crucifixión, ¿no? durante la Pascua. En segundo lugar, hay que tener muy en cuenta también que Poncio Pilato no era muy bien mirado desde Roma por y lo ha explicado la razón fundamental Carlos, ¿no? Por su fatal administración
de la zona. Y por lo tanto, cualquier decisión que pudiera beneficiar, digamos así, al pueblo ocupado como era Palestina, al pueblo judío, bueno, pues le podría traer complicaciones y problemas en Roma. Y por otro lugar, él sabía que ese orden público lo tenía más o menos controlado a través del Sanedrín en la zona de Palestina, y sus aparentes buenas relaciones con el Sanedrín, que eran, bueno, pues estos ciudadanos que un poco estaban haciéndoles el juego a los romanos, pues le impidió, porque el Sanedrín fue el primero que procuró que Jesús falleciera en la cruz, pues esas buenas relaciones las hubiera roto de haber exculpado a Jesús de esa pena, ¿no? De esa pena de la crucifixión y de esa condena a muerte. Por lo tanto, era muy complicada y muy tensa políticamente para Pilatos la decisión de no liberar a Jesús. Ahí hubo una serie de condicionantes personales muy importantes, ¿no? Y políticos. Nos estamos preguntando si fue un juicio justo. Evidentemente no lo era, pero claro, aquí Bruno y yo somos periodistas, pero Carlos y Jesús son abogados. ¿Era defendible el caso de Jesús, Callejo? Hubiera sido defendible, pero es que no interesaba a nadie que fuera defendible. Claro, aquí hay que partir de dos cosas, ¿no? Primero, ¿de qué se le acusó a Jesucristo? No se le acusó de ser un Mesías o de que iba pregonando la palabra de Dios, en absoluto. Se le acusó ni más ni menos que de agitador, perturbador e incitador a la rebelión, que no pagaba tributos a César. Un juicio político. Claro, era un juicio político totalmente. Se le acusó de sedición y además de autoproclamarse rey. Y eso es lo peor. Eso es lo que ya los romanos no lo llevaron bien. Ese era un delito de lesa majestad para ellos. Sí. Y por lo tanto, eso merecía la crucifixión. Los judíos no. Los judíos lo entendían desde un aspecto pues mucho más religioso, de que iba un poco pues contra sus leyes mosaicas, etcétera, etcétera. No. Los romanos, en el momento que él se autoproclamaba ungido, es decir, un rey, Dios, eso ya era un delito de lesa majestad. Un delito que ya merecía la muerte. Vamos, y ahí es donde Poncio Pilato intervino. Que los romanos no querían hacer juicio, querían dar un escarmiento. Claro, exacto. Claro, y entonces ahí es donde se incumplen todas las normas procedimentales. Y se sabe perfectamente eso, ¿no? Cuando se cogen los evangelios, que es donde tenemos información de primera mano, y se cogen las normas legales de aquella época, pues se sabe que se fueron saltando a la torera prácticamente todo. El arresto fue ilegal, hubo pues una falta de citación formal, que tenía que ocurrir, hubo irregularidades en los plazos procesales, hubo carencia de acusación bien fundada por parte del magistrado romano, la pena debía corresponder al momento de la comisión del delito y no cuando se dicta la sentencia, etcétera. Pero donde mayores irregularidades hay es en la primera fase, por decirlo así, que es cuando va al Sanedrín, ¿no? Hay muchísimas, y solo voy a citar 4 flagrantes violaciones de la legislación vigente, solo como muestra, donde queda, yo creo que demostrado que Jesús no tuvo un juicio justo. Y estas irregularidades, estoy hablando en el procedimiento seguido ante el Sanedrín. Por ejemplo, no se podían celebrar juicios en sábado ni en festivos, ni en el día de la preparación, pero Jesús se dice que fue interrogado en la noche del Seder, uno de esos días festivos. Por lo tanto, primera irregularidad. Segunda, según las disposiciones procesales judías, los juicios se celebraban de día, y el juicio contra Jesús tuvo lugar durante la noche. Eso era inconcebible para otra persona que no se le acusara de un delito de lesa majestad. Tercero, las sesiones debían ser públicas y tener lugar concreta y exclusivamente en el patio cuadrado del templo. Y sin embargo, a Jesús se le interroga en la casa particular del pontífice. Y por último, por citar una más, ¿no?, los delitos penados con la muerte debían probarse mediante el testimonio firme de 2 testigos como mínimo. En cambio, según los relatos, a Jesús se le condenó en base a su confesión exclusivamente y sin convocar a ningún testigo. Y hay algo más. Poncio Pilato, como ha dicho Jesús, sí que interviene. Pero el juicio fue una farsa, Carlos. Claro, pero es que aplica legislación judía formalmente, pero aplica derecho romano en lo que le interesa del orden público. Entonces, no le da ninguna de las garantías del derecho romano. Los romanos, y Poncio Pilato era un político de altura en esa zona, despreciaban profundamente el derecho de los pueblos ocupados. Los únicos justos eran ellos. Los demás no tenían ni idea, poco más o menos. Y con los judíos especialmente. Si los consideraban una especie de gente desorganizada, agitadora, llena de problemas y que no se enfocaba muy bien la justicia. Pero aquí él hace caso omiso de la norma romana, les deja aplicar el derecho judío, pero no les deja aplicar el derecho judío siguiendo las normas de Judea, sino que las vulnera todas una a una. Eso lo que significa, cuando has dicho que es una farsa, es que lo era. Es decir, buscaban una condena, pero buscaban una condena de los propios judíos, que es lo retorcido del asunto. Carlos, pero debemos intuir, yo creo que no hay que intuir mucho para averiguar que si no fueran los romanos los autores de la muerte de Jesús, al día siguiente en cualquier esquina hubiese muerto Jesús, ¿no? Eso es posible siempre. Además, no sabemos cuántos
agitadores, como le llamaban los romanos, hubo en la Judea del tiempo. Se sabe que muchos, hombre, no llega al extremo de lo de la película Monty Python, que van surgiendo por las esquinas, pero casi, es decir, había un montón de personas que se consideraban el Mesías, y cada cierto tiempo era cíclico, por generaciones, aparecía un Mesías. La importancia de ese Mesías dependía fundamentalmente de la calidad de la persona. Pero sí que es cierto que Jesucristo, y por eso es tan difícil acusarle en el juicio, no hace nada de lo que caracteriza al Mesías clásico. Ni de verdad es un hombre violento, porque Jesucristo no lo era. Su mensaje, el mensaje del cristianismo, luego lo que se hizo después obviamente no, pero el mensaje es de paz, de amor. Es un mensaje radicalmente en contra de la violencia y de la acción armada. Y no hay ningún momento en el que Jesucristo, aunque sí que es cierto, como ha dicho Bruno, que hay gente armada con él en ocasiones, Jesucristo no genera una especie de milicia paralela como hace Simón Barguiora en el año 70. Pero era muy molesto. Era tanto para los judíos como para los romanos. Sí, porque agitar masas agitaba. Ahí está. Entonces, claro, los romanos no sabían hasta qué punto esas masas se podían armar. Que es lo que les pasa luego con Simón Bar Kojeva en la rebelión del siglo I. Cuando de repente alguien se cree ungido, es el hijo de la estrella, es reconocido como Mesías y la armaron de golpe. Y además acabó como acaban todos los Mesías, todos los ungidos. Tiene que acabar asesinado, tiene que morir. Porque entonces el mensaje, en este caso crístico, es cuando adquiere un poco toda su relevancia. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, y eso es lo que han dicho muchos exégetas, y por supuesto si no hubiera resucitado, muchos de los fundamentos cristianos no tendrían razón de ser, porque precisamente donde confirma realmente su importancia en el mensaje que estaba lanzando es porque iba en contra de las normas establecidas. Es decir, era un agitador en el buen sentido de la palabra, porque removió las conciencias. Y eso, para unas mentes aborregadas de aquella época, tanto para los judíos como para los romanos, ojo, ya sabes que después el mochuelo se le ha intentado cargar a los judíos cuando realmente fueron los romanos los que ejecutaron a Jesús, ¿no? Bueno, pues aquello era tan molesto que lo que hizo era confirmar ni más ni menos que toda una tradición de Mesías que predican un mensaje de amor con mejor o peor fortuna y que tienen que morir forzosamente siempre asesinados. Algunos comentarios, Bruno, sobre este juicio. Bueno, indiscutiblemente el problema nos enfrentamos ante una especie de doble juicio en el que participa tanto el Sanedrín como Pilato, tanto los judíos como los romanos. Creo que en cierto modo sería injusto atribuir únicamente a los romanos. Efectivamente son los ejecutores, son los que condenan a Jesús. Claro. Son la pena a la que se le somete a Jesús, la pena de crucifixión, con el castigo previo, con la flagelación, es una pena típicamente romana, pero no hay que tampoco exculpar al pueblo judío. No, pero realmente el que tomó la decisión última fueron los romanos, eso no lo olvidemos. Es que no dejaban no hubieran tomársela querido, a nadie. Jesucristo no hubiera muerto. Es que no se la dejaban tomar a nadie. El problema es que pero es el Sanedrín. Exacto, Y el Sanedrín son judíos. A Poncio Pilato le viene muy bien. Pero Bruno, sabes que después, en la época de Constantino, interesó cargar el mochuelo a los judíos. Porque claro, pero, por ejemplo, el Imperio Romano no interesaba que les dijera que habían sido los propios romanos, cuando ya se habían convertido al cristianismo, que habían sido ellos los que habían matado a Jesús. O sea, que sabes que había una conveniencia religiosa. De todas maneras, pero política hoy mismo podríamos ver el ejemplo. Tanto se ha dicho, tantas veces se ha dicho, ¿no? Si ahora mismo volviera Jesús a la tierra, moriría de la misma forma, ¿no? Y Jesús seguramente un personaje similar que moviera las masas en la actualidad de la misma forma que lo movió Jesús, fallecería prácticamente quizá no en las mismas circunstancias, pero en circunstancias muy similares. No sería la Iglesia ahora quien ejecutaría a Jesús, pero sería la Iglesia quien instigaría ese suceso, ¿no? Quien instigaría porque va en contra, y Jesús llegó para revolver todo lo que miles de años atrás y durante los últimos fundamentalmente 2 milenios había ido levantándose sobre la religión judía, todas las antiguas leyes, contra todo eso se rebeló. Es decir, yo soy incapaz de leer el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y pensar que estoy leyendo lo mismo y que estoy leyendo el mismo mensaje. Por mucho que me lo hayan puesto en el mismo libro, a mí me parece uno perverso en la primera parte de la Biblia y la segunda parte me parece una parte de la que cualquier persona, independientemente de su fe, de creer o no creer, siempre hay frases que podemos defender y siempre hay sentencias en las que podemos estar de acuerdo, pero rompió contra todo eso y por lo tanto rompió contra lo que representaba el Sanedrín, que era el Vaticano de entonces para entendernos, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo no al pueblo, nunca puedes acusar al pueblo de lo que hace la autoridad, pero sí a los judíos, como a los miembros, a los representantes de los judíos, yo sí les atribuyo una razón muy importante y una culpa
muy importante en que Jesús acabará muerto. No obstante, es el Sanedrín el que comienza toda esa serie de irregularidades, es el que provoca que esas irregularidades, sobre todo en los plazos, sean tan veloces. Es decir, parece que había una intención por parte del Sanedrín de que ese juicio fuera muy rápido, fuera lo más irregular posible. Efectivamente, la irregularidad la ejecuta Roma, ¿no? La ejecutan los romanos, pero que fuera todo lo rápido posible en el plazo de menos de 14, 16 horas, que es el tiempo que puede transcurrir entre que Jesús es prendido y es crucificado, ¿no? Y muere en la cruz entre las 2 y 3 de la tarde de ese 14 de Nisan. Bueno, pues quienes provocan que toda esa rapidez, todas esas irregularidades, es en principio el Sanedrín, son los representantes religiosos del pueblo judío. Quería decir una cosilla como complemento ya, si queréis, para acabar esto. Es decir, quiero explicar por qué he dicho que estoy de acuerdo con los dos. Creo que efectivamente la Iglesia Católica, como ha dicho Jesús a partir de Constantino, inventa una tradición falseada para poder demostrar que los romanos no son los malos, porque ellos son romanos y cristianos. Y le echan, por decir de una manera, la culpa encima al pueblo judío, que por otro lado era ya un pueblo disperso, puesto que la Palestina judía, había muerto 100 y pico años antes. Por otro lado, sí tiene también razón Bruno, en el sentido de que es evidente el colaboracionismo de los judíos con el poder romano. Claro, son los dos. Pero es el clásico colaboracionismo de la nación ocupada. Es decir, hay una enorme similitud entre el Sanedrín y el pueblo judío que está en contra de Jesús y los que defienden a los ocupantes en una situación de ocupación. Porque siempre hay una ventaja, estar cerca del poder. En este caso, el Sanedrín sabía que tenía mucho más que ganar haciendo caso a Poncio Pilatos, que representaba la fuerza, que haciendo caso a un agitador callejero, que era como veía Jesucristo, aunque fuera peligroso. Y era peligroso en el sentido de subversivo para el orden. Caifás era el hombre más rico de todo su tiempo, y lo era gracias a su colaboración con Roma. Claro, no tenía los bolsillos y el estómago lleno gracias a eso, ¿no? Por eso fue toda una farsa, porque hicieron lo que el Imperio Romano quería que hiciera el Sanedrín, no hizo otra cosa. Para concluir, pues bueno, el juicio de Jesucristo es como lo que sale en las películas del oeste, es una justificación, es decir, le ahorcaremos, pero después de un juicio justo. Pues es exactamente lo mismo. Es decir, buscan un juicio para hacer algo que ya tenían la sentencia ya hecha. El juicio más injusto de la historia. ¿Por qué le torturaron, Carlos? Bueno, por la época. ¿Era costumbre? Sí, bueno, ha sido costumbre, iba a decir, hasta hace 10 minutos en la historia de la humanidad. No, es costumbre hoy. Es costumbre hoy. La brutalidad, desgraciadamente, es innata a la humanidad. Pero lo interesante de la pasión y muerte de Jesús es que es una brutalidad metódica, lenta y muy codificada. Consciente. Decir, no es casual. Pero, sin embargo, añadieron algunos elementos especialmente perversos que no eran usuales. Y lo hicieron en razón de la figura que era. Era un escarmiento para futuros mesías. Corona de espinas. Hombre, a Jesús se le pone esa túnica púrpura que vendría a simbolizar a un rey fantasioso y alocado, y se le coloca, luego hablaremos de la Sábana Santa, ¿no? Pero no una corona de espinas, sino un casco, ¿no? Casco, de espina, una auténtica cofia, que es una burla, pero a la vez es un castigo brutal. Y quienes ejecutaron cada uno de los castigos eran muy conscientes, tenían una experiencia extremada en ese castigo, y la experiencia en todo tipo de actos de este tipo se coge a base de haber castigado a muchísima gente, ¿no? Eso no lo enseñan, y sabían perfectamente dónde dar los latigazos, dónde evitar los latigazos, por mucho que fueran 200, fueran 300, no 39 como la ley judía estipulaba, sino que fueron aproximadamente entre 200 y 300. Se evitaron zonas blandas, se evitó el pecho a la altura del corazón, se evitaron determinados lugares muy concretos que podrían dañar órganos vitales para no poder proseguir con el castigo, que ese era el objetivo, ¿no? Ir cumpliendo cada una de las etapas de ese brutal castigo que acababa con la crucifixión. Y cada uno de esos pasos los carnifices sabían muy bien cómo ejecutarlos. Y es propio, como decía Carlos, del ser humano la brutalidad, y más de los estados totalitarios como era aquel en ese momento, ¿no? Una brutalidad muy metódica. Hay quien dice, Jesús, que claro, que Poncio Pilato esto le dio un tratamiento de asunto casi menor en ese momento, en esos tiempos, pero que claro, también se comenta y se ha ido a comentar que Poncio Pilato se hubiese dado por satisfecho simplemente con el escarnio público, con la burla, con poco más o menos que ridiculizar al personaje y ya está, ¿no? Lo que pasa es que se vio obligado a matarlo. Poncio Pilato era una persona inteligente, era una persona que estaba muy por encima de todo este tipo de
delitillos menores para él, que no tenía mayor importancia, y este era uno más para él. No olvidemos que era una época de revueltas donde cada 2 por 3 un celote pues enarbolaba una espada y había que matarle allí directamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues Jesús rompía un poco esos esquemas porque era una persona pacífica, en fin, salvo el episodio del templo cuando arremete allí un poco contra los mercaderes, no se le conoce ningún gesto, ningún acto violento. Por lo tanto, para él ni siquiera le interesaba desde ese punto de vista. No era una persona violenta, él pensaba que era, pues eso, un iluminado que se creía el rey de los judíos y no tenía mayor importancia. Y de hecho, cuentan los evangelios, y parece que es cierto, pensó que con una tortura, con unos latigazos, pues con eso estaba el asunto zanjado. Bueno, es que se cuenta que llegó a generar cierta simpatía en él, ¿no? Sí, no, lógico, porque la respuesta le desconcertaban a Poncio Pilato, porque veía que estaba delante de una persona culta. O sea, era un líder natural, Jesucristo. Entonces, le desconcertaba, no era el clásico político celote que empezaba ahí a hacer soflamas, ¿no? Muerta los romanos, no sé qué, es que es lo que estaría acostumbrado Poncio Pilato, y diría, bueno, pues a los leones y se acabó la historia. Sin embargo, la respuesta de Jesús le desconcierta totalmente. Y eso crea cierta simpatía hacia esta figura y no le quería matar. Parece que en su foro interno Poncio Pilatos no quería matar a Jesucristo y pensó que dándole unos latigazos, presentándole de una forma lamentable al pueblo judío, pues bueno, el pueblo judío se iba a dar por satisfecho, lo cual no era verdad, porque lo que no podía aguantar el pueblo judío, pues bien motivado por el Sanedrín y bien motivado también por el Imperio Romano, es que fuera un rey judío, encima sin ningún tipo de valor militar, ¿no? Porque los judíos querían a alguien que les liberara del yugo romano. Un nuevo rey David. No alguien que dijera, bueno, que sí, que predica cosas muy bonitas, pero no les interesaba para nada, ¿no? Y entonces ahí hubo pues toda esa farsa de juicio, ahí hubo parece que esas dudas de Poncio Pilato cuando se dice que se lavó las manos, porque él en el fondo no quería la muerte de Jesucristo, porque sabía que era una persona, un líder carismático, un líder de los pies a la cabeza. Lo que pasa es que no le quedó más remedio porque las presiones sociales eran abundantísimas y de ahí, cuando hablamos de la corona de espinas, es un gesto como muy original y casi sui generis dentro de los condenados, porque le pusieron la corona de espinas por eso, porque pensaba la gente, ¿no?, que era el rey de los judíos. Por eso decía yo que el delito principal por el que realmente murió Jesucristo fue de lesa majestad, porque se pensaba que era un rey de los judíos que podía rivalizar contra el Imperio Romano. Jesús Callejo nos ha hablado de la cronología que rodeó a Jesús. Carlos Canales nos ha contado acerca del juicio injusto que sufrió Jesús, y ya le tenemos desgraciadamente en la cruz, Bruno, en la cruz, en la famosa cruz. En la famosa cruz, ¿no? Que era el método habitual, ¿no? Bueno, desgraciadamente el método habitual, ¿no? No la cruz, y no fue crucificado tal y como lo entendemos y como la iconografía nos lo ha representado, sino de una forma diferente, pero básicamente ese era el castigo. Hay una particularidad importante, ¿no? En este sentido, hasta el año 45, 46, no recuerdo exactamente la fecha, no se encuentra en Palestina el esqueleto de ninguna persona crucificada en la época romana, por lo tanto, hasta ese momento no hay documentos totalmente concluyentes o información o pruebas concluyentes sobre cómo era una crucifixión en aquella época. Gracias a este esqueleto se pudieron localizar por dónde eran clavados los condenados a esta muerte, no en las palmas de la mano, sino en las muñecas, como también aparece en la Sábana Santa, pero aquí en esta ocasión no sería necesaria Sábana Santa para argumentar esto, y lo que estaba en el Gólgota no era la cruz entera. Jesús, por lo visto, y siguiendo lo que debía ser tónica y práctica habitual, recorrió la famosa Vía Dolorosa, esos 650 metros, con ese final absolutamente descomunal, con unas rampas del 25% aproximadamente, que tuvo que llevar con ese patíbulum, con la parte transversal de la cruz. La parte horizontal permanecía, digamos, siempre fija en el mismo lugar y era sustituida de crucificado en crucificado, siempre venía a ser la misma. La cruz que transportaban de verdad era lo que sostenía los brazos y lo que daba forma de cruz a ese lugar en donde fue castigado Jesús, y con esos 70, 80, hasta 90, no hay datos concluyentes al respecto, kilos, tuvo que arrastrar a lo largo de esos 650 metros aproximadamente Jesús hasta la cruz, en donde fue crucificado también de una forma metódica, porque no era sencillo saber por dónde introducir esos clavos de 10 centímetros aproximadamente de longitud. Había que hacerlo en un punto muy concreto de la muñeca, que es el punto de Stott, que es un punto, digamos, es como una especie de agujero entre los decenas de huesecillos que forman la parte más compleja del ser humano, que es la muñeca, y clavándolo ahí se aseguran la sustentación de esa persona en la cruz. Lo que es más terrible, se aseguran que esa sustentación sea firme, entre otras cosas, para mantener cuanto más tiempo mejor
con vida a la persona en la cruz. De todas formas, lo que apuntas, Bruno, nos habla de una persona con un fondo físico excepcional. Es una fortaleza física tremenda. ¿Cómo era Jesús? No hay pruebas, no hay documentos, incluso están las profecías que hablaban sobre la llegada de Jesús, lo describen de diferentes formas, pero no como debió de ser en realidad, ¿no? Aquí ya no tenemos más remedio que acudir a la única prueba en ese sentido que podemos apoyar o presentar, que es la Sábana Santa de Turín, ¿no? Y ahí nos presentan a un hombre de ciertas diferencias con lo que sería el clásico hombre judío, un hombre de 1,81, 1,82, 1,83 de estatura aproximadamente, unos 80 kilos de peso, una persona con gran fondo físico, con gran fuerza física, capaz de soportar ese castigo, pero ojo, castigo que soportaban también otras personas en aquella época, por mucho que fueran el suyo, hubiera sido una condena ciertamente brutal. Por lo tanto, hablamos de un ser humano excepcional en lo físico, 1,83, en aquella época con una media de altura de 1,60 aproximadamente, vendría a ser casi lo que hoy es una persona de 2 metros, casi un gigante para nosotros, una persona imponente físicamente. Viene de los latigazos, viene las de legiones la romanas tortura. exigían a partir del año 100 una altura de 1,70 m para ser legionario profesional, que era una estatura elevadísima en su época. Eso quiere decir que había inmediatamente en el entorno de visual alrededor de Jesucristo solamente 2 grupos de personas altas, los legionarios romanos y él. Legionarios romanos. Fijaros el detalle. Sí, Eso es muy sí. importante y los romanos lo observaron enseguida. Es decir, al ser él excepcionalmente alto, si creemos, claro, los datos de la Sábana Santa, si no, no tenemos ninguna otra prueba, la gente más alta que veía allí eran él y los legionarios, que custodiaban el paseo hasta la fortaleza Antonia. Pero fíjate lo que nos ha descrito Bruno, Carlos, los 650 metros, 25% de desnivel, subiendo aquello. Aparte de la barbaridad del castigo a Jesús, lo cierto es que los romanos, cuando utilizaban la crucifixión de esa forma, es porque pretendían dar un castigo ejemplar. Sí, claro. Hay un ejemplo histórico muy conocido, son los 100 y pico kilómetros de crucificados que colocan en la Vía Appia cuando la rebelión de Espartaco, que los hicieron cada, me parece, 20 y tantos pasos, de uno en uno, hasta entre Nápoles y Roma, bueno, entre Capua y Roma. Y eso lo hacían para que se viera especialmente, no le suben por casualidad, para que todo el mundo lo vea, hace una especie de espectáculo público. Ese espectáculo público lo que busca obviamente es asustar. El proceso de la crucifixión, Bruno, imagino que lento y doloroso, ¿no? Lentísimo y doloroso. Podremos incluso hacer una especie de autopsia, ¿no? Si hoy dispusiéramos del cadáver de Jesús, podríamos hacer una autopsia y no disponemos del cadáver, pero disponemos de esa fantástica herramienta que es la síndone conservada en Turín, y podríamos hacer una autopsia de cómo fue paso a paso ese terrible castigo al que fue sometido y que tuvo su punto final en la cruz. El castigo, como ya hemos relatado, las primeras partes del castigo se limitaron a una serie de golpes, fundamentalmente en la cara, incluso a raíz de alguno de estos golpes el tabique nasal, el cartílago nasal pudo haber quedado seriamente dañado, incluso roto, provocando unos problemas de respiración que posteriormente harían más terrible el sufrimiento de Jesús, sobre todo durante su estancia en la cruz y también durante la flagelación. Se supone que Jesús no fue flagelado al estilo judío, que estipulaba una serie de 39 golpes más uno, sino que recibió entre 200 y 300 latigazos de una especie de flagrum, que es como se llamaba en aquella época ese látigo, que terminaba en una serie de pequeñas bolillas de tabas, de huesecillos, que provocaban, además del golpe, una pequeña abertura, un pequeño corte en la piel, que posteriormente será muy importante cuando le colocan esa túnica y cuando hasta en 2 ocasiones se la arrancan, porque ya la sangre se ha pegado a la túnica y ese desgarro que produce en la piel, esa herida, formaba parte de ese brutal castigo. Pues yo desde luego creo en la amistad y nada mejor que tener amigos como Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, que puedan venir aquí a compartir junto a los oyentes de Onda Cero, de La Rosa de los Vientos, y hacernos disfrutar como ellos lo han hecho.